A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, y a esta hora ya estamos en comunicación y le agradecemos como siempre la amabilidad a Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Teodoro, qué gusto saludarte. Gracias por atender como cada viernes Radar Económico, la secuencia que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, José. Encantado nuevamente de estar aquí. Vamos a analizar los 100 días de gestión de los gobiernos regionales, municipales y la ejecución de gastos, ¿no? ¿Cuál es la información que se tiene, ¿no? ¿Cuánto avanzaron? ¿Cuánto retrocedieron? ¿Cuáles son los indicadores de gestión? Sí, a ver, primero hay que dimensionar un poco por qué es importante hablar de los gobiernos subnacionales en estos 100 primeros días de gestión. ¿No? Es importante hablar y hacer un balance de esto porque son los niveles de la inversión pública a nivel nacional para este 2023. Es decir, tienen más de la mitad de los recursos destinados a la ejecución de obras públicas a nivel nacional y, digamos, buena parte de eso depende de la capacidad de gestión que vayan a administrar los nuevos gobernadores y los nuevos alcaldes, ¿no? Lo que hemos visto en estos 100 primeros días es básicamente lo que ocurre en cada primer año de gestión de autoridades regionales y locales, que es que a los nuevos equipos que entran con estas nuevas autoridades les toma cierto tiempo familiarizarse con los procesos que ya venían desarrollándose en estas instituciones y eso afecta finalmente al ritmo de ejecución de los proyectos de inversión. Muchas veces las nuevas gestiones ingresan con algunas nuevas prioridades y eso dificulta en algunos casos la continuidad en el desarrollo de las obras públicas, ¿no? Entonces, el 2023 no ha sido la excepción a esta tendencia que hemos visto ya en años previos y lo que hemos visto hasta el primer trimestre del 2023 es que la inversión de los gobiernos subnacionales se ha reducido en casi 20% respecto al mismo periodo del año pasado. Ahora, hay que poner esta cifra en contexto, ¿no? ¿Qué tanto representa esta caída respecto a lo que se ha registrado en otros años de cambio de autoridades? Bueno, cabe señalar que este retroceso ha sido menor justamente a la caída promedio de casi 34% que se ha registrado en los últimos 3 episodios de cambio de autoridades subnacionales en el 2011, 2015 y 2019. Entonces, básicamente digamos, en el primer balance que se puede hacer al respecto, vemos un retroceso, que es básicamente lo que ocurre que en cada año en cada primer año de gestión de las autoridades regionales y locales que han sido escogidas o que han asumido ahora la administración este 2023. ¿A qué obedece? ¿Cuál es el tema de fondo de esta capacidad de gestión? Hemos escuchado al ministro Alex Contreras Teodoro también mostrar esta preocupación. Los equipos en los gobiernos subnacionales no están bien afiatados, no tienen equipos técnicos capaces de destrabar proyectos, de ejecutar obras de interés para sus respectivas jurisdicciones. ¿A qué obedece? ¿Cuál es el tema central? Porque se ha convertido esto ya en una situación casi de costumbre en los gobiernos subnacionales. Sí, vamos a dividir un poco el resultado, ¿no? Cuando uno revisa el detalle de esta caída, uno puede notar que la mayor parte del retroceso de la inversión pública subnacional en este primer trimestre del año obedece principalmente a la caída en la ejecución de los gobiernos locales, ¿no? Cuyo gasto de inversión ha disminuido en casi 30% respecto al primer trimestre del 2022. De hecho, la inversión de municipios, digamos, cuando hablamos de gobiernos locales, nos referimos principalmente a los gobiernos, a los municipios provinciales y a los municipios distritales, ¿no? Entonces, la inversión de municipios provinciales y distritales ha caído en 20 de las 25 regiones del país, ¿no? Entonces, es una cifra, digamos, bastante alarmante. Casi en todas las regiones del país, la inversión pública de los gobiernos locales ha caído, con excepción justamente de algunas regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca e Ica.
¿no? Lo que esta figura muestra, ¿no? Digamos, es algo sintomático, ¿no? Que es de que al parecer los municipios estarían teniendo un proceso de aprendizaje mucho más gradual, ¿no? Les estaría costando un poco más familiarizarse, ¿no? Con los procesos que de por sí ya son complejos de poder abordar dentro de los sistemas de administración del Estado, ¿no? Entonces eso es por un lado. Pero lo que normalmente afecta mucho más en este tipo de, digamos, de nivel de gobierno, ¿no? Es de que la obra pública se encuentra bastante atomizada, ¿no? Y aquí que me refiero a que son proyectos atomizados, a que son proyectos de muy baja envergadura, ¿no? Hablamos, digamos, de proyectos que son muy, pero muy inferiores, por ejemplo, a los montos de alrededor de 5 o 4 millones de soles, ¿no? Entonces, cuando tienes muchas obras pequeñitas, lo que hace es de que se vuelva mucho más complejo administrarlas y gestionarlas, sobre todo por un equipo que recién se está familiarizando en muchos casos con todos los procesos que ya venían en marcha, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque en realidad lo podemos utilizar para poder compararlo con lo que ha pasado con los gobiernos regionales, ¿no? En los gobiernos regionales también se ha registrado una caída en la ejecución de inversión pública, pero la caída ha sido de 1,2%, ¿no? O sea, no se compara, digamos, con la caída de casi 29% que han tenido los gobiernos locales, ¿no? Y ahí lo que se puede ver en realidad con los gobiernos regionales es de que al parecer han podido en este caso tener un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje mucho más acelerada, o en todo caso al parecer es que han podido recoger proyectos que ya de alguna manera venían siendo madurados de la gestión previa, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca vemos de que buena parte, digamos, de la inversión pública que ha crecido obedece principalmente, por ejemplo, a la ejecución de proyectos de limpieza pública, en Jaén, por ejemplo, en servicios, por ejemplo, de agua potable, saneamiento, ¿no? Y también construcción de instituciones educativas, ¿no? En el caso de Tumbes, que también es otra de las regiones en las cuales se registra un incremento de la inversión pública, lo que vemos justamente es mayor ejecución en el ámbito de salud, ¿no? También en Ica vemos mayor ejecución en la parte de transporte, ¿no? Entonces, en algunos casos vemos de que básicamente el proceso de aprendizaje ha sido un poquito más acelerado, pero evidentemente en el caso de los gobiernos locales vemos esta caída fuerte vinculada a los problemas ya recurrentes que tiene la inversión pública en este nivel de gobierno, que es básicamente de que todos los proyectos son muy pequeños, entonces es mucho más difícil administrarlos y por lo tanto muchas veces muchos de ellos se quedan paralizados, se quedan, digamos, con montos de ejecución muy, pero muy pequeños que claramente no se traducen en ese bienestar y en esas necesidades que la gente muchas veces está demandando, ¿no? Ahora, Teodoro, a diferencia de lo que tienen o hasta el momento un mejor desempeño, tú has citado el caso de Tumbes, el caso de Ica, de otras regiones, ¿cuáles son las que tienen un desempeño más bajo? Sí, lo que vemos, por ejemplo, ya no hablando de la caída, ¿no? O sea, digamos, cuando comparamos monto del primer trimestre del 2023 versus monto del primer trimestre del 2022, y tratamos más bien de analizar dentro de todo el presupuesto que tienen para el 2023, cuánto han ejecutado en esta, hasta, digamos, hasta el 20 de abril, vemos justamente de que han habido varias regiones que han sido afectadas por las protestas, en donde ha sido justamente mucho más complejo poder ejecutar proyectos de inversión, ¿no? Un caso de ellos, por ejemplo, es Puno, ¿no? Puno, digamos, es una de las regiones o uno de los, claro, una de las regiones en donde se registra los menores niveles de avance, ¿no? De ejecución presupuestal con respecto al presupuesto que se tiene o los recursos que se tiene para este 2023. Tiene un avance de 4,9%, no menos de 5% en el caso del gobierno regional, y en el caso de los gobiernos locales, un avance de 8,2% que se encuentra muy, pero muy por debajo de lo que se registra en promedio a nivel nacional, que llega a casi un 13%. Entonces, en general tenemos más o menos esos casos, también tenemos, por ejemplo, el caso de Ancash, en el caso a nivel de la inversión que hacen los gobiernos regionales, que también registra una ejecución bastante baja, y, por ejemplo, también en el caso de Madre de Dios en los gobiernos locales, ¿no? Recordemos de que también en Madre de Dios también hubieron bastantes interrupciones en el abastecimiento y en el suministro de diferentes productos, ¿no? De diferentes insumos, ¿no? Que justamente lo que se observa es que habrían afectado bastante la ejecución, por lo menos, de los gobiernos locales que tenían a cargo, digamos, una serie de obras, ¿no? Entonces, vemos esas diferencias por ese lado. Ahora, ¿se tiene una estimación, Teodoro,
¿cuánto se ha dejado de ejecutar en una cifra gruesa en el primer trimestre del 2023? Es difícil ahorita poder hacer ese balance porque no es que exista, digamos, un presupuesto asignado para específicamente el primer trimestre, ¿no? Sino de que más bien lo que existe es en algunos casos metas, ¿no? ¿Ya? Metas en algunos casos en los cuales se pueden haber cumplido o no, pero en este caso, en realidad, la gran mayoría se encuentra, digamos, muy por debajo de las tasas de ejecución que se registran en promedio a nivel nacional, de la base presupuestal. Entonces, ahí es más o menos donde observamos de que a pesar de que han tenido, digamos, un mayor avance, o mejor dicho, una menor caída que la registrada en otros periodos de cambio de autoridades regionales y locales, vemos nuevamente de que este síntoma, ¿no?, de lento avance en la ejecución de obras públicas en la gran mayoría de las regiones, ¿no? Entonces volvemos a lo que siempre se ha venido dando a conocer. Recursos hay, lo que falta es capacidad de gestión. Efectivamente vemos de que ese es un problema que hasta ahora no se ha podido revertir. De hecho, hay algunas medidas que el MEF ha tratado de adoptar en el marco de esta problemática, y me imagino de que con el paso, digamos, de los meses, a medida que se van instalando más los equipos, podríamos ver alguna especie de resultado al respecto, ¿no? En el IPE que siempre sigue este tema, Teodoro, ¿qué es lo que se podría hacer para darle una visión más ejecutiva a los gobiernos subnacionales, a las municipalidades, sean provinciales o sean distritales, para darle un ritmo más ejecutivo? Sí, hay una serie de mecanismos que se han tratado de adoptar en los últimos meses. Uno de ellos tiene que ver con este acompañamiento que viene realizando, por ejemplo, las unidades de seguimiento que tiene el Ministerio de Economía, ¿no? Para poder brindar todas las facilidades a los nuevos equipos técnicos, de tal manera de que puedan, digamos, darle continuidad a las obras que ya se venían desarrollando en la gestión previa y también ayudarles a madurar los procesos de inversión o las obras que de alguna manera está priorizando las nuevas administraciones. No, eso por un lado. Pero eso de ahí no va a poder ser suficiente mientras no se, digamos, no se creen las condiciones o no se acumule ese capital humano especializado en gestión pública dentro de estas organizaciones, ¿no? Dentro de los gobiernos regionales, dentro de los municipios provinciales y dentro de los municipios distritales, ¿no? Y aquí me refiero básicamente a poder incorporar, ¿no?, a estas personas o a estos gerentes, ¿no?, que pone a su disposición la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que están, digamos, preparadas y entrenadas para poder brindar, digamos, con toda su experiencia, con todo su conocimiento, herramientas mucho más acordes a la necesidad de ejecutar mucho más rápido la obra pública, ¿no? Eso, digamos, a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Ahora, se está hablando nuevamente, digamos, de encontrar maneras mucho más eficientes de ejecutar estas obras públicas a través, por ejemplo, de una Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Esto también podría ayudar un poco a darle, en algunos casos, si es que, digamos, se diseña de la mejor manera, si es que, digamos, se incorporan o se revierten las deficiencias que se han podido registrar en algunas otras experiencias, ¿no? Es muy probable de que puedan esto darle mayor celeridad y una mayor rapidez a la ejecución de las obras públicas y sobre todo evitar este bache que normalmente se registra en los primeros años de gestión de las autoridades regionales y locales, ¿no? Teodoro, como siempre, muy agradecido por accedernos a esta comunicación, como cada viernes a través de Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía. Un fuerte abrazo, Teodoro, gracias. Hasta luego, José. Gracias. Conversamos con Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IP, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IP.